Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a una emisión más de este programa. Estamos en una semana muy interesante, del 27 al 30 de abril, y es la semana de los milagros. Les bendecimos en el nombre del Señor, mis hermanos, y continuamos hoy miércoles 28 de abril del 2021 con el tema ¿qué significa el milagro? Y bueno, pues le vamos a dejar el tiempo al pastor para que nos comente al respecto. Dios bendice sin necesidad de obrar milagros. La providencia divina es el tracto sucesivo y constante y permanente. Como decía Pablo a los atenienses, en él vivimos y nos movemos. Amén. De tal manera que si habláramos de milagro como la intervención divina en la vida humana, todo es un milagro. Cada mañana, cada acción. El solo hecho de que tú puedas ver este video es un milagro. Amén. De tal manera que en ese sentido la providencia divina representa un milagro de tracto sucesivo. Pero cuando hablamos de algo extraordinario, de algo especial, vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento se describe esto con tres palabras. Tres palabras que nos van a llevar a entender un poquito mejor qué significan los milagros. La primera expresión la encontramos, por ejemplo, en el caso de Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, en donde nos relata el caso de aquel paralítico que quería bajar hasta donde estaba Jesús para que fuera curado. Pero estaba la casa abarrotada de gente de tal manera que no iban a poder pasar. Y entonces encontramos que sus amigos lo descuelgan del techo. Y entonces es algo. Eso la Biblia lo llama maravilla. Lo podemos encontrar en Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Esa maravilla es una de las maneras de expresar lo que es un milagro. También en Marcos podemos encontrar el caso de cuando Jesús calma la tempestad. En el capítulo 6, versículos del 45 al 51, o cuando Jesús camina sobre el mar, también en Marcos, pero ahora en el 7, 51 al 37. Y sana al sordo y al tartamudo. O encontramos también señales hechas por los discípulos de Jesús, como la sanidad hecha por los apóstoles en la puerta de la hermosa, según nos narra el libro de los Hechos. Otra palabra para referirse a esta intervención específica de Dios, en un caso concreto, la usa sobre todo el Evangelio de Juan. Cuando Nicodemo llega a ver a Jesús, narra el capítulo 3, y concretamente el versículo 2, cuando Nicodemo le da testimonio a Jesús de él, le dice, es que nadie ha hecho las señales que tú has hecho. O en el capítulo 10, en el versículo 41, en adelante, cuando llegan los simpatizantes de Juan el Bautista y le dicen, oye, dice Juan, si eres tú o otro había de venir. Y Jesús les dice, vean las señales. Y les habla de que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los enfermos son sanados, y a los pobres es anunciado el reino de Dios. Esas señales van manifestando la manera como Dios obra para llamar la atención de la gente hacia Él. Otra palabra la vamos a encontrar, por ejemplo, en Hechos 6, 8, cuando Esteban realiza su ministerio y nos habla de prodigios que obraba Dios a través de él. También Juan registra esta palabra en el 10:41, cuando nos dice, 10:36, perdón, cuando nos dice de la misión de Jesús. Nos habla de prodigios. Sin embargo, Pablo en Romanos 15:19 nos dice algo muy especial que sí lo vamos a leer a la letra por la trascendencia de este pasaje. Porque aquí Pablo en Romanos nos está hablando del cristianismo unos 20, 25 años después
de que el Señor había resucitado. Entonces, realmente esta palabra de Pablo nos dice qué está pasando en la iglesia primitiva. Dice Romanos 15:19 estas palabras. ¿Por qué no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios? De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Encontramos ahí un ministerio de predicación, de palabra y de obras que se manifiestan en prodigios. Y ahí podemos entender mejor qué es exactamente el propósito, qué es lo que significa el milagro. El milagro es una maravilla, porque causa maravilla, admiración. El milagro es una señal, porque le indica a la persona dónde está el poder de Dios. El milagro es un prodigio porque cautiva la mente y el corazón, pero sobre todo lo canaliza hacia donde debe ir, hacia Cristo. Los milagros ocurren para fortalecer la fe y la comunión con Dios de quien necesita de ello. Es muy importante. Claro. Decíamos ayer, hay cristianos que nunca han visto un milagro en su vida o nunca lo han experimentado de manera personal y son excelentes cristianos. El milagro llega a la vida del que lo necesita. Habrá quienes no lo necesiten. Su entrega al Señor, su pureza de fe, no hace necesario ese tipo de maravilla, señal o prodigio para llamar su vista hacia Cristo. Pero, ¿qué se puede decir del alcohólico que no puede dejar de tomar y que no puede acercarse a Cristo porque se le impide el alcohol? Solo el milagro que lo separa del alcohol lo puede convertir. Entonces el milagro es para quien lo necesita. Y eso lo tenemos que entender perfectamente para respetar con reverencia la vida de aquel en el que se hace un milagro. Pero también hay que entender con mucha claridad que no es ni menor ni mayor la calidad de la vida espiritual de quien no ha experimentado un milagro. Claro. Y sobre todo, lo más importante, entender, el milagro no representa ni tiene efectos para la salvación. El que Dios haya hecho un milagro en tu vida no significa que ya eres salvo. El que Dios haya hecho un milagro en tu vida no significa que seas super cristiano. El hecho de que Dios haya operado un milagro a través de ti tampoco significa que ya eres salvo. Ni tampoco significa que eres un super cristiano. Tenemos que dimensionar. El milagro significa la irrupción de Dios de manera extraordinaria en la vida para afirmar la fe del que lo recibe y de los que le acompañan a ver este prodigio, esta maravilla, esta señal. ¿Qué salva? Cristo. ¿Con Amén. o sin milagro? Amén. ¿Qué cualifica la vida cristiana? El amor de Dios derramado en nuestros corazones, a Dios y a lo que nos rodea. Y el milagro necesariamente puede impactar. Una cosa que no debemos perder de vista nunca, que dijimos ayer, pero hoy hay que subrayar. El milagro obrado en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo es trascendente. Es trascendente y significa un impacto de Dios en la historia. Eso nunca lo debemos olvidar. Pero ese es tema de la próxima plática. Solamente terminamos con esto.
tienes un milagro en tu vida, da gracias a Dios y persevera en la fe de Cristo. Amén, amén. Dios ha hecho un milagro por ti, dale gracias a Dios y persevera en la fe de Jesucristo. Tú no has visto ni vivido un milagro, no te preocupes. Persevera en la fe, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amoroso Dios y Padre nuestro celestial, te damos gracias, Señor. Padre, gracias porque hoy he comprendido la presencia del milagro. Gracias, Dios, porque algunos, como en mi caso, hemos necesitado un milagro para creer en ti. Gracias, Señor, porque tú has visto nuestra necesidad. Y en algunos hermanos y hermanas, tú has hecho un milagro porque así es necesario. Porque de esa manera nos atrae, Señor, con tus brazos y podemos verte en nuestra vida a través del milagro. Te damos gracias, Padre, por todas las personas en tu pueblo que han experimentado un milagro. Pero también te damos gracias, Señor, por aquellos cristianos consagrados a ti, amorosos, pendientes de tu obra, que no han tenido un milagro, pero que están firmes delante de tu presencia. Y así, Señor, tu pueblo en la prueba y en la lucha, vamos caminando. Gracias, Señor, por comprender nuestra debilidad. Gracias, Padre, porque te acercas a nosotros conforme a nuestra necesidad. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, mi Dios amado, porque eres bueno y tu misericordia es nueva cada día en nuestras vidas. Te alabamos, Dios, en el nombre precioso de Jesús y en el poder que hay en tu Espíritu Santo. Amén. Fíjense, hermanos, que el pastor tiene mucha razón. A veces necesitamos un milagro. Cuando yo fui sanada de cardiopatía reumática hace muchos años, yo empecé a decirle a los hermanos que Dios me había sanado y yo estaba tan contenta, pero un día vino a mi corazón, pues le decía yo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que tuviste que hacer un milagro para que yo me percatara de que tú eres Dios, de que tú eres grande, poderoso y que tú nos amas? ¿Cómo es posible que no pude ver que tú eres el creador de este mundo? Y no pude observar, Señor, que tú estás en la planta, en el árbol, en el fruto. Cuando vemos un fruto, hermanos, es un milagro, porque nos está alimentando a través de él. Cuando vemos un nuevo día, hermanos, es un milagro. Ahí está Dios. Sin embargo, Dios entiende nuestra debilidad. Y yo no creía en Dios, hermanos. Antes del milagro que Dios hizo en mi vida, yo no creía en Dios. Yo no sé a cuántos les ha pasado así. Yo les comento, bueno, esto es muy personal. Pero hermano y hermana, Dios está ahí contigo. Y de veras que bendito sea nuestro Dios, que cuando ve que nosotros pues nomás no creemos en Él, pues Él se acerca a nosotros de esa manera. Y bueno, a mí me dio mucha vergüenza, le pedí perdón, le dije, gracias, Señor, perdóname porque no pude verte en tu creación. Tuviste que venir a mí de esa manera, pero gracias por comprender mi fragilidad, mi debilidad, mi falta de fe. Pero el Señor está ahí, está ahí. Así es que damos gracias a Dios porque se acerca a nosotros, hermanos, hermanas, conforme a nuestra necesidad. Bendito sea su nombre. Miren, hermanos, para el día de mañana, jueves 29 de abril del 2021, tenemos un tema muy, muy interesante también. Este tema se titula El propósito de Dios con sus milagros. Entonces, ya vimos qué significa el milagro. Verás, son las señales, son las maravillas, es la forma
en que Dios se acerca, pero mañana vamos a ver cuál es el propósito que Él tiene cuando hace un milagro. Así es que los esperamos mañana, mis hermanos y hermanas. Dios les bendice.